México independiente. Todos hemos dado el grito de ¡Viva México! El 16 de septiembre, ¿cierto? Ese día es una fiesta nacional en que celebramos nuestra independencia. Pero, ¿qué pasó en México hace 2 siglos a partir de que se convirtió en un país independiente? Vayamos al siglo XIX, al año 1821. Primero se firmaron los tratados de Córdoba y luego el ejército trigarante entró a la Ciudad de México el 27 de septiembre con Agustín de Iturbide a la cabeza, cerrando el capítulo de la dominación española en nuestra historia. Ahí inició la historia de México independiente. Todos los mexicanos querían un país fuerte, estable, con igualdad y próspero, pero tenían exactamente lo contrario: un clima político tenso, la economía destrozada por la guerra y la sociedad dividida. ¿Qué tipo de gobierno pondrían en el país recién independizado? Unos querían una monarquía, que era el sistema más común en esa época. Otros, inspirados por la independencia de Estados Unidos, preferían la formación de una república. La balanza primero se inclinó hacia la monarquía. En el Plan de Iguala, que había logrado unir a los insurgentes con Iturbide, se había establecido darle la corona a un príncipe español o a un príncipe católico europeo. Ninguno aceptó e Iturbide terminó por ser coronado emperador en mayo de 1822. ¡Un momento! ¿Emperador? ¿Imaginas la cara que pusieron Vicente Guerrero y otros insurgentes? Eso no era lo que esperaban, así que muy pronto los antiguos compañeros de Agustín de Iturbide se volvieron sus adversarios y, con el llamado Plan de Casa Mata, lo obligaron a renunciar. Los vencedores formaron un triunvirato, es decir, un gobierno encabezado por 3 personas para gobernar en lo que se llamaba a elecciones. En 1824 sucedieron cosas muy importantes. En agosto, Guadalupe Victoria fue electo como el primer presidente del país y en octubre se proclamó la primera constitución que estableció a la República como forma de gobierno. Se reconocieron los 3 poderes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. En esa misma constitución se estableció el sistema federal, lo que quiere decir que cada estado que lo forma se considera soberano. Puede elegir a su gobierno y Congreso local. La suma de todos los estados es lo que forma la República. A los que apoyaban este sistema se les conoció como federalistas. Por otro lado, estaban los centralistas, que preferían que los gobernantes de los estados fueran electos por una sola persona, el presidente de la República. A ellos les preocupaba que la libertad de los estados provocara que se separaran de México. Centralistas y federalistas se enfrentaron hasta en guerras civiles. En ellas, los jefes militares tomaron protagonismo. El más destacado fue Antonio López de Santa Anna, quien llegó a ser presidente 11 veces, unas del lado de los federalistas y en otras del lado de los centralistas. La guerra de independencia dejó en bancarrota al gobierno y a muchísimas personas de las zonas de conflicto. Para solucionar este problema, el gobierno obtuvo préstamos de Inglaterra, Estados Unidos y Francia, generando una enorme deuda externa, pero en lugar de usar el dinero para la reconstrucción económica, se usó para armar ejércitos, los caudillos que peleaban por el poder y también para sostener la vida de algunos gobernantes. La corrupción fue un problema desde entonces. Las guerras internas de México multiplicaron la pobreza en el campo y en la ciudad. Muchas personas quedaron en estado de indigencia, dependiendo de limosnas y ayudas piadosas. La sociedad estaba muy dividida por temas políticos. Poco a poco se fueron definiendo 2 grupos con ideas opuestas: los liberales y los conservadores. Los liberales defendían la República Federal, el valor de la libertad y el individuo como bases del Estado. Creían en la propiedad privada y en la libertad de comercio y de profesiones. Del otro lado, los conservadores apoyaban el centralismo, el poder concentrado en el presidente o hasta en un emperador, y su visión social estaba anclada en la tradición y en la comunidad. Pensaban que lo que había hecho grande a la Nueva España debía conservarse en el México independiente. En lo religioso, los conservadores querían que la Iglesia Católica conservara su influencia en el gobierno y la sociedad. Los liberales, por su parte, estaban a favor de la libertad de cultos y de la separación entre Iglesia y Estado. Este era el territorio del Imperio Mexicano en 1821 y el que le quedó al país a mitad del siglo XIX. ¿Cómo sucedió eso? Primero se separaron las provincias centroamericanas que hoy conforman Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. De esa unión solo nos quedó Chiapas. Luego el estado de Texas obtuvo su independencia, aunque México no la reconocía. Y Yucatán también estuvo cerca de separarse de México.
En segundo lugar, al ver a México con gobiernos tan frágiles, otros países vieron la oportunidad para ocuparlo. En 1829, una expedición española se planteó reconquistar México. Francia lo hizo en 2 ocasiones, en 1838 y después entre 1864 y 1867, que fue cuando impuso a Maximiliano de Habsburgo como emperador. Pero la invasión más traumática fue la provocada por la guerra con Estados Unidos de 1846 a 1848. Fue ella la que le arrebató a México los estados de California, Arizona y Nuevo México, además de obligarle a aceptar la independencia de Texas y su unión con el país vecino. Territorios que juntos eran prácticamente la mitad del país. ¿Cómo describes al país en el que vives ahora?